Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a exponer precisamente el tema que es ONP, Oficina de Normalización Previsional. En este caso, mi grupo conformado por Mario Gallardo Montejo, Lisette Vilca Vallejo y Saúl Machaca Mendoza, y quien les habla, Nicole García, voy a presentar lo que vendría a ser la definición de lo que es la ONP. Esto vendría a ser una institución pública descentralizada del Ministerio de Economía y Finanzas, y justamente su misión va a ser orientar a aquellas personas que se encuentran jubiladas, velar prácticamente por su estándar de calidad de vida después de haber laborado durante un periodo largo. Ahora, se va a retener a medida que ha estado laborando en cierta entidad. Se va a retener a través del PET, del Plame Suma Virtual, el importe del 13% del sueldo mensual del trabajador. Ahora les voy a presentar lo que vendría a ser un caso sobre pensiones adelantadas ONP. El caso precisamente nos dice que la persona con discapacidad se encuentra debidamente inscrita en un registro nacional de persona con discapacidad, el CONADIS, y tiene derecho a acceder a una pensión de jubilación, en este caso adelantada, y esto va a estar regulado por el decreto de ley 19.990. Ahora, nos preguntamos de qué manera vamos a calcular o cómo lo vamos a calcular esta pensión adelantada. Pues en este caso paso a presentar lo que vendría a ser el Excel, donde vamos a ver en el caso de una mujer. Hay que tener en consideración que en este régimen tenemos que tener en cuenta que una mujer tiene que cumplir los 50 años y debió haber aportado 25 años. En el caso de un hombre, debe cumplir los 55 años y debió haber aportado 30 años. Ahora, se va a tomar para esta liquidación o este cálculo, se va a tomar los 60 remuneraciones efectivas, quiere decir de los 5 últimos años que ha estado laborando la persona, en este caso la mujer. Eh, Ahora, ¿cómo vamos a sacarlo? ¿De qué manera? Esta es una remuneración referencial. Quiere decir que del importe total del promedio que hemos tomado, que vendría a ser los 95.000, vamos a dividirlo entre los 60. Son las 60 remuneraciones, y entonces nuestra remuneración referencial vendría a ser 1.583.33. Sabemos que durante estos 5 largos años va a haber ciertas variaciones, y capaz han habido años que ha ganado más o han ganado menos, o progresivamente ha ido avanzando. Ahora, por ello mismo se hace un cálculo de una remuneración referencial para tener, como bien dice su nombre, una referencia para poder calcular. Ahora, cumple con el estándar de que tenga una edad de 50 años. El total de aportación ha sido de 25 años. El ingreso a la entidad ha sido que se ha tomado los datos del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2020. Ahora, el cálculo que se va a hacer, tenemos que tener por referencia una tabla. En este caso es una tabla donde vamos a tener relación tanto en la edad y en los años de aportación. Aquí tenemos un rango de edades donde tenemos hasta 29 años, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 54 años. Y el porcentaje de aportación de los primeros 20 años. Ahora hay que recordar que en este caso, esta mujer ha aportado 25 años. Quiere decir que van a haber 5 años restantes que aún falta calcularlos. Entonces, de acuerdo a esta tabla, nos indica que como la mujer está entre el rango de 50 años a 54 años, el porcentaje que vamos a utilizar es el de 45% de la remuneración referente. Quiere decir que vamos a tomar los 45 por los primeros 20 años, dando un cálculo de 712.50. Ahora, va a haber incrementos por los 5 años. Por cada año se va a incrementar el 2%,
por cada año excedente. Entonces, por los 5 años excedentes en este caso, va a dar un porcentaje de 10%. Este 10% se va a aplicar a la remuneración referente. Tenemos el cálculo de la remuneración referente de los 1.583.33 por el 10%, donde nos da el importe de 158.33. Y en el caso de que el cónyuge dependa económicamente de la mujer, entonces se le va a aplicar un 2% de esta remuneración referente, dando un importe de 31.67. Ahora, si nos ponemos a sumar todos los porcentajes que se van a aplicar para este cálculo, nos da un total de 57%, en donde si aplicamos ese 57% a esta remuneración referente, nos va a dar un total de 902.50. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de este régimen de 19.990 existen ciertos topes que una persona, un pensionista en este caso, puede percibir el importe de mínimo 500 y un máximo de hasta 893 soles. Ahora, en este caso, primero, esta pensionista, como está requiriendo que sea una remuneración, bueno, la pensión se le realice de manera adelantada, entonces va a tener una reducción, como una penalización por haber solicitado antes de tiempo. Entonces, ya no va a tener este beneficio de que si su cálculo hubiera salido o excedido los 893, entonces ella hubiera percibido hasta este tope. Pero en este caso vamos a tener que hacer una reducción. Quiere decir que si en este caso ella cuenta con 50 años y normalmente en el régimen general debe cumplir con los 65 años y 20 años de aportación, pero en este caso han solo sido 50 años. Quiere decir que hay 15 años de diferencia. Entonces, por cada año de diferencia en este caso, se le va a aplicar una reducción del 4%, dando por total que se le tiene que reducir un 60% de la remuneración referente. Ahora, nos da un importe de 950. Esto lo tenemos que deducir de los 902.50 que ya hemos calculado. Pero un pensionista obviamente no va a tener que, en este caso, no tener que percibir su pensión, porque en este caso nos está saliendo negativo. Como bien lo indiqué al principio, el pensionista tiene como mínimo de percibir 500 soles. Entonces, esta pensión mínima va a percibir de manera vitalicia, no va a haber un reembolso de aquí a una cierta cantidad de años, no, de manera vitalicia lo va a percibir este pensionista eh, el importe de 500 soles. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas tardes. ¿Quiénes pueden afiliarse a la ONP? Pueden afiliarse cualquier persona que quiera formar parte de la ONP, sea independiente, formal o no, porque todos los peruanos deben tener acceso a una pensión y un seguro de salud. Eres beneficiario del Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP si eres un trabajador que presta servicios bajo el régimen de la actividad privada, un trabajador al servicio del Estado afiliados a este sistema, trabajador de empresas de propiedad social, cooperativos y similares, y un trabajador del hogar. Siguiente. Bueno, como caso práctico hablaremos del préstamo previsional. ¿Qué es el préstamo previsional? Bueno, esta es una de las opciones que ha dispuesto la ONP para que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones puedan acceder a una pensión. Bueno, esto para quienes no se encuentran afiliados a ningún sistema de pensiones, está el aseguramiento facultativo. ¿Quiénes son los beneficiarios del préstamo previsional para las pensiones de la ONP? Bueno, tendremos tres tipos. La pensión proporcional,
que es de 10 a 15 años, con un préstamo previsional de 12 meses. Esta también es proporcional, pero es de 15 a 20 años y te dan un préstamo previsional de 24 meses. Y a la vez está la que es la pensión regular, que es la que sí o sí tienes que cumplir los 20 años y te pueden dar un préstamo previsional máximo de 36 meses, que sería alrededor de 3 años. Siguiente, por favor. Bueno, como primer caso práctico, bueno, vamos a imaginar que el señor o el afiliado de la ONP, el señor Luis, quiere solicitar una pensión proporcional de 10 a 15 años. Pero ¿qué sucede? Que el señor Luis actualmente tiene 9 años de aportes, pero le falta un año para poder llegar a la pensión proporcional, que como mínimo son 10 años. Entonces, el señor Luis puede solicitar a la ONP un préstamo previsional máximo de 12 meses, es decir, un año. Por ende, esos 9 años que ha aportado más el último año que está solicitando el préstamo previsional, completaría los 10 años, que son los años mínimos para percibir una pensión proporcional de 250 soles. Así que en el primer caso práctico del ONP te puede prestar como máximo hasta 12 meses si quiere llegar como mínimo a los 10 años de aportes para tu pensión proporcional de 250 soles. Como segundo caso práctico, bueno, este es similar. También hay una pensión proporcional, pero ya no va a ser como mínimo de 10 años, sino como mínimo 15. Y ya no vas a recibir tampoco 250, sino vas a recibir 350 soles. Pero en este caso, bueno, el señor Luis ha completado 13 años de aportes. Si quiere, puede jubilarse con una pensión proporcional de 250, pero él prefiere recibir una pensión de 350, pero en este caso le faltarían 2 años más para que llegue como mínimo a los 15 años. Entonces, la ONP te puede prestar en este caso como máximo los 24 meses, es decir, los 2 años, para que puedas completar como mínimo uh, esos 15 años para recibir los 350 soles. ¿Y qué sucede? Cuando tú llegas a los 15 años con el préstamo de la ONP, vas a recibir tu pensión, pero mes a mes se te va a ir descontando lo que es el préstamo que te otorgó la ONP hasta que compenses lo que debes. Y por último, como tercer caso práctico, tendremos que, bueno, y no menos importante, también tenemos lo que es la pensión regular. Es decir, que ya no es una pensión proporcional, sino que tienes que cumplir los 20 años de aportes sí o sí para recibir. Como pensión mínima, sabemos que actualmente es de 530. Entonces, lo que se va a realizar en este caso práctico es que el señor Luis ha completado los 17 años de aportes, tiene 17, pero bueno, por X motivos ya no puede seguir laborando. Así que ya no podría aportar al ONP tampoco, y bueno, tampoco tendría el tiempo suficiente para aportar de manera independiente, porque él ya quiere jubilarse y es mayor de edad. Entonces la ONP te puede prestar como máximo 36 meses, es decir, los 3 años, para que llegues a esos 20 años de aportes como mínimo. Entonces, los 17 años que él aportó, más los 3 años del préstamo, vendrían a sumar los 20 años. Así que en este caso, el señor Luis recibiría su pensión, pero se le estaría descontando mensualmente los 3 años de préstamo de la ONP que le otorgó. Y justamente por eso se indica que es un préstamo previsional de la ONP, que otorga un dinero y que mes a mes se va a ir descontando de tu pensión ese préstamo. Después, como siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo les hablaré de la pregunta, ¿cómo puedo afiliarme a la ONP? Bueno, los requisitos que en sí se debe de tomar es no tener vínculo laboral con algún empleador, no estar afiliado al sistema privado de pensiones, no tener derecho a una pensión de discapacidad para el trabajo o jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, no ser beneficiario de una pensión no constitutiva del programa Contigo o Pensión 65. Y antes de iniciar, pues se debe de saber que se ingresan tus datos en el formulario de otras solicitudes y aquí podrás adjuntar la ficha de aseguramiento facultativo dando clic al botón de examinar y pues en un periodo máximo de 30 días hábiles se le informará tanto en el correo o por su domicilio. Siguiente, por favor. Bueno, el caso práctico es en base al nuevo proyecto de ley 7080. Esto, pues, dice que incorpora un régimen especial de jubilación de pensión reducida proporcionales para los afiliados del decreto de ley 19990 con menos de 20 años de aportación. Esto tiene por objetivo establecer un régimen especial de jubilación de pensión reducida para los afiliados al decreto antes mencionado que pues hayan cumplido 65 años de edad y que no han logrado acumular los 20 años de aportación.
Siguiente, por favor. En este caso, pues, si el afiliado aportó de 19 años con 11 meses a los 19 años, pues se le va a reducir la pensión mínima del 5%. La pensión mínima de la ONP es de 500 y lo que hace este proyecto de ley es descontarle el 5% a los 500. Eso es lo que solo cobrarían si solo aporta los 19 años, 11 meses o solo los 19 años. En caso de los 18 años, 11 meses, sería el 10% y así sucesivamente hasta los 10 años, 11 meses a 10 años, que sería el 50%. Y lo que nos dice este proyecto de ley es que la pensión a cobrar sería la resta y pues entre 19 años, 11 meses a 19 años es 475, a los 10 años es 250. El único objetivo que tiene, pues, es de no esperar a los 20 años para recibir tu pensión, pero el punto negativo, pues, en todo caso sería de que siempre sí o sí tiene que tener los 65 años de edad. Siguiente. En el otro caso práctico, como hablaban de la 19.990, pues en este caso son pensiones proporcionales ONP y si eres afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, puedes solicitar tu pensión de jubilación proporcional según el decreto supremo y puedes acceder a este beneficio si cumples con una de las siguientes condiciones. Como ya lo explicó mi compañera anterior, pues tener como mínimo 65 años de edad y acreditar al menos 10 años de aportación que no llega a los 15 años. En este caso, el monto de tu pensión será la suma fija de 250 en un periodo de 12 veces al año. Y si solo has aportado 15 años y no llega a los 20, en este caso el monto es de 350 en un periodo de 12 veces al año. Siguiente, por favor. Bueno, en este caso se aprobó, como ya lo dije, se aprobó mediante decreto supremo en donde permite a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones con un mínimo de 10 años de aporte poder recibir una pensión, pero tenemos que aclarar que pues estas pensiones proporcionales solamente abarcan a los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo al decreto 19.990, como está en la segunda columna. Los que están afiliados al decreto, ya sea 20.530, los pensionistas por renta vitalicia, metalúrgica, minería, etcétera, no abarca este tema de pensiones proporcionales, solo está para los que están en el decreto 19.990. El aportante 1, como se puede ver en el ejemplo, aportó 10 años, por ende, de acuerdo al reglamento, sí le corresponde una pensión proporcional, porque el mínimo es de 10 años. ¿Cuánto le correspondería? Pues le correspondería en este caso 250 soles. ¿Por qué? Porque de 10 hasta 15 años se cobrarán 250 hasta los 14 años y entre 15 a 20 años 350. Como podemos ver, los 5 primeros casos, el aportante recibe 250. Los 5 posteriores que aportaron entre 15 y 19 años también les corresponde una pensión proporcional, pero en este caso ya no será de 250, sino de 350 soles. Y pues aquí también se recalca de que tiene que tener los 65 años de edad. Y pues si tiene más de 20, y si tiene 20 años de aportación, no le corresponde una pensión proporcional, como es el último caso, porque ya pasó los 19 años y como se sabe, las personas que tienen 65 años y más de 20 años de aporte, pues le corresponde una pensión, por así decirlo, una pensión normal. La pensión varía de 500 a 893, porque la mínima sería 500 y en este caso el aportante 11 le corresponde una pensión entre 500 a 893. Le doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición, ¿cuándo puedo cobrar o gozar de mi pensión? Para ello es importante saber de que van a haber dos tipos de condiciones. La ley 31.301 nos muestra lo siguiente, que a partir de los 65 años de edad, en la primera condición, siempre y cuando cumplas una aportación dentro de los 10 a 15 años de aportes, vas a tener derecho a una jubilación o pensión de 250 soles durante los 12 meses del año. En caso el aportante haya realizado los aportes de 15 a 20 años,
van a tener un derecho de su pensión de 350 soles durante los 12 años. Siguiente, por favor. Como caso práctico, voy a explicar sobre el bono de reconocimiento. Este bono de reconocimiento es un documento que se otorga, ¿no? En el cual se reconoce a los aportantes cuando estos deciden cambiar de sistema de pensión, pasan del sistema nacional de pensiones a un sistema privado de pensiones. Entonces, todo lo que ha aportado, siempre y cuando cumpla con las condiciones, van a poder solicitar este bono de reconocimiento. Ahora, saber cuánto de dinero le corresponde devolver es lo que vamos a aprender el día de hoy. Caso práctico. Ya. Como les venía diciendo, para poder saber aproximadamente cuánto te corresponde de devolución respecto al bono de reconocimiento, esto lo van a poder encontrar dentro de la página de la ONP. Yo le he extraído de ahí las imágenes y vamos a dividirlos en pasos. El paso número 1, vamos a calcular la base del bono, ¿no? Paso número 2. El paso número 2, bueno, vamos a ingresar nosotros, cuando estamos ya en la página de la ONP, vamos a ingresar durante las 12 últimas remuneraciones anteriores al periodo de 2002. Recuerden que acá estamos haciendo para aquellos aportantes que han estado en la ONP o la SNP antes de 2001. Entonces, si cumples estos requisitos, entonces vamos a calcular ahora tu bono, ¿no? Vamos a añadir los 12 ingresos que has tenido durante los últimos 12 meses anteriores al periodo de 2002. Entonces, yo lo que he hecho acá es añadir de manera referencial, coloqué la remuneración de 930 de enero hasta diciembre. ¿Qué es lo que hace esto? Pues esto calcula un promedio de las 12 últimas remuneraciones, siendo el promedio 930 nuevos soles. Siguiente, por favor. El paso número 3. Para el caso de aportes facultativos, ingresar la remuneración mínima vital correspondiente al aporte realizado en su oportunidad. Bueno, para este caso no se va a realizar ello, solamente nosotros vamos a colocar desde el mes, desde el año, mes y año que hemos iniciado los aportes al SNP hasta el último mes y año que hemos aportado. Entonces, para este caso, estamos poniendo que aportamos a partir de enero de 1995 y hasta diciembre de 2001 hemos realizado el aporte porque ya en 2002 nos hemos cambiado de sistema de pensiones. Entonces, hemos tenido en total una cantidad calculada de 84 meses. Y esto cumple los requisitos. Si vamos un poco más a la derecha, por favor, del Excel. Ahí he colocado yo, para el caso del bono 2001, el requisito mínimo para poder solicitar la devolución es de que se tuvo que haber aportado mínimo 48 meses. Nosotros estamos pasando los 84 meses, por lo tanto estamos dentro del requisito, ¿no? Entonces nos va a corresponder un beneficio de recuperación del bono. Más abajo, por favor. Y ya el paso número 4, pues aquí ya con los datos del promedio de la remuneración que fue 930, que lo hemos calculado, el total de meses, que es 84, el total de meses aportados, y el índice bueno, que acá ya nos da automáticamente esta página, va a poder de una manera más aproximadamente dar un valor nominal de 14.303.77. Esto correspondería a exigirla como devolución del bono, pero es un aproximado, no es que sea 100% exacto. Entonces, de esta forma nosotros ya podemos tener conocimiento cuánto de devoluciones correspondería en el caso que nos encontremos como aportantes antes de 2001 y obviamente estemos pasando de la SNP a un sistema de pensiones privado. Y eso sería todo.